Y hoy nos acompaña el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero. Muy buenos días, señor Marrero. Buenos días. Bueno, usted además es de Tenerife, además es del norte. Me imagino que viviendo todo esto con preocupación, digo. Vamos a empezar, si le parece, hablando de este incendio. A mitad entre el norte y el sur. Nací en Arico y emparentado en San Juan de la Rambla, precisamente. En primer lugar, quisiera agradecer a la televisión pública canaria la labor informativa que hace para cumplir con el derecho veraz y objetivo a la información de toda la ciudadanía de las islas. Creo que ustedes hacen una labor excelente y es absolutamente imprescindible. En segundo lugar, confiemos en que la meteorología favorezca el que este incendio se pueda controlar, es decir, que no aumenten las temperaturas excesivamente, que el viento no aumente y después también que la calima no impida en altura el que los medios aéreos puedan apagar el fuego. Yo creo que ha sido importante el que el Gobierno de Canarias, al pasar al nivel 2, asuma el mando y que haya medios de todas las islas, y además el sumarse la UME en el día de hoy es fundamental. Por tanto, esperemos que hoy, mañana, que son días claves, logremos que ese incendio se controle y después que no haya ninguna desgracia personal ni ningún animalito que muera en la zona, sino que se puedan evacuar todos los que sean imprescindibles. Esperemos que así sea, efectivamente, que no haya problemas y que podamos dar una buena noticia lo antes posible. Usted está hoy aquí con nosotros porque estamos llevando a cabo una ronda de portavoces parlamentarios. Está a punto de terminar el curso político y en septiembre se inicia uno nuevo, justo antes de las elecciones autonómicas de mayo. ¿Cuáles cree usted que son los asuntos prioritarios que deberían estar sobre el tablero según volvamos del verano? Bien, tenemos un asunto preocupante. Todavía no ha terminado la pandemia. Tenemos que seguir con las expectativas puestas en que logremos acabar con ella y sobre todo que no siga muriendo gente como consecuencia de la misma. Ese es un factor fundamental. Las consecuencias de la pandemia ya en su momento estaban siendo graves en los aspectos económicos y fundamentalmente sociales, y a eso se le ha sumado pues la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, que está trayendo consigo también que la inflación, que ya empezaba a ser importante, pues se haya incrementado. Eso está haciendo que sobre los problemas de vulnerabilidad que tenía un sector importante de la población ya en Canarias, pues se incremente ahora con la subida de los precios y el empobrecimiento de la población. Por tanto, muchos frentes que afrontar. Hay ayudas europeas, hay los presupuestos generales del Estado también atenderán estas cuestiones y los presupuestos de Canarias. Pero todo lo que hagamos siempre será insuficiente porque las necesidades se incrementan y hay mucha gente que lo está pasando mal. Además, en materia económica hemos conocido esa subida de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo, 0,5 puntos, la mayor de los últimos 20 años. ¿Qué medidas considera usted concretas que se deberían poner en marcha para tratar de hacer frente a la subida de precios? Sí, bueno, el Gobierno del Estado anunciaba el otro día en el debate del Estado de la Nación pues algunas medidas que están todavía por plasmarse porque no han pasado de ser titulares, pero por ejemplo el que aporten más los que más tienen es fundamental para la redistribución de la riqueza, y el Gobierno del Estado anunciaba el otro día concretamente que se le iba a plantear un impuesto a las grandes eléctricas que han sido las grandes beneficiadas de esta crisis y lo siguen siendo, y que también se le iba a plantear un impuesto a los bancos que han sido los beneficiados de la crisis anterior en gran parte y que no han devuelto el dinero que se les prestó en su momento. Por tanto, tienen una deuda con la ciudadanía, y las grandes corporaciones, que son las que más ganan en momentos de crisis y en todos los momentos, pero en los momentos de crisis de manera especial como es en este, tienen que arrimar el hombro como lo estamos haciendo el conjunto de la sociedad. Por tanto, esas medidas son importantes, es decir, ese aumento de la fiscalidad para los que más tienen, para redistribuirlo entre el conjunto de la sociedad, porque es necesario seguir manteniendo que hay una educación pública y gratuita de calidad, que hay una sanidad que nos atienda a todos y con prontitud, y que haya unos derechos sociales fundamentales para que la población más vulnerable pueda seguir viviendo con dignidad. En materia social, la Diputación del Común ha hecho un informe acerca de la situación de la dependencia en Canarias. Hablan sobre todo del retraso, de la falta de plazas y se refieren a una necesaria
inversión mayor. Yo no sé si ustedes confían en que el próximo presupuesto pueda hacer posible ese incremento presupuestario, habida cuenta de las cifras que tenemos en Canarias. Sí, yo creo que es ineludible que se atienda con más presupuesto, con más personal, con más medios a la gente, que se va incrementando el número, porque ya partíamos de unas cantidades de personas inasumibles en una sociedad democrática y donde habría que convivir en paz y convivir dignamente y vivir con unos mínimos parámetros de felicidad el conjunto de la población. Y sin embargo, pues a pesar de los avances que se han ido dando en estos 3 últimos años respecto a incremento de presupuesto en materia de derechos sociales, pues siguen siendo insuficientes, y se ha modificado, se ha incrementado personal, se han puesto medios informáticos suficientes para intentar gestionar la situación, y el diputado del Común precisamente ayer o anteayer reconocía que se ha ido mejorando, pero que sigue siendo insuficiente los medios que se destinan a ello. Por lo tanto, tenemos la expectativa de que en los próximos presupuestos se incremente aún más las partidas destinadas a derechos sociales. Hace pocos días usted también pedía un incremento presupuestario para la ley de memoria histórica aquí en Canarias. ¿Cómo avanza la aplicación de la norma en las islas? Sí, bueno, la ley que se aprobó a final de la legislatura pasada la ha puesto en marcha el actual gobierno con la creación de esa comisión técnica y demás. Ahora se acaba de aprobar hace poco la ley a nivel estatal, y esa nos da un impulso más a lo que podía ser pues alcanzar derechos que llevan pues más de 40 años, 50 años sin alcanzarse. Es decir, pensemos que la larga dictadura ocasionó mucho dolor, ocasionó no solo el exilio, sino ocasionó también muertes y gente que sigue estando en las cunetas o en el fondo del mar, en este caso en Canarias muchos de ellos. Por tanto, el reconocimiento de esas exigencias de verdad, de justicia, de reparación, no solo moral, sino incluso económica, si fuera preciso y así se demostrara, el que los juicios que se hizo a una serie de personas en su momento, se hicieron esos juicios, se anulen, porque seguía cargando sobre ellos una culpabilidad que nunca tuvieron, más allá de ser demócratas y defender un régimen precisamente elegido por el pueblo español en aquel momento, frente a un golpe de Estado que se propició. Por tanto, en Canarias yo creo que tenemos todavía mucho que avanzar en la ley de memoria democrática, se están caminando en la dirección adecuada, pero nos queda un largo camino que recorrer. En clave electoral, esta semana hemos conocido el último barómetro del CIS, una encuesta que les da una ventaja a su partido, a Podemos, con respecto al barómetro anterior. Les da un crecimiento de unos 3,5 puntos aproximadamente, y les coloca nuevamente como tercera fuerza política. Es verdad que eso referido al panorama de unas elecciones generales, si se celebraran mañana. No sé cómo digamos, asumen o cómo valoran esos datos en su partido, y sobre todo en clave regional, ¿cómo los analizan? Es una pena que a través de los medios de comunicación, que son los intermediarios entre los hechos que ocurren y la sociedad, pues resulta que la sociedad en estos momentos haya tenido que sufrir una especie de catarsis escuchando los audios de Ferreras, de Villarejo, de todo este sector mafioso de la sociedad, que en un momento determinado, ante la importancia que estaba adquiriendo Podemos a nivel estatal, siendo el partido incluso en aquel momento con mayores expectativas por encima del PSOE, pues cayeron sobre nosotros en aquellos momentos para impedir que llegáramos al gobierno del Estado. Y lo consiguieron en una primera fase, no así en la segunda, cuando ya nos habían doblegado y nos habían reducido a la mitad de la importancia en el Parlamento. Por tanto, yo creo que esa catarsis que estos días se está sufriendo por la sociedad de todo el Estado, en cuanto a conocer verdades que sabíamos o conocíamos a medias, ¿no? Pero que ahora se constatan que hubo una trama y que ha habido una trama policial, mediática, empresarial, económica, etcétera, para anular a Podemos. Eso yo creo que hace pues reconocer que no éramos aquellos que nos pintaban, ¿no? Que éramos la gente que estábamos defraudando, recibiendo dinero de Irán, de Venezuela, de no sé qué más, etcétera, y que éramos gente que salíamos de las plazas, de las calles en el 15M y que estábamos defendiendo en las instituciones el que las políticas estuvieran al servicio de la gente y no de unas minorías como habitualmente se ha hecho. Tenemos que dejarlo aquí. Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos Canarias, gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.